contar historias y me voy a ir a un pastor que estaba caminando, ¿verdad? Y ese pastor de repente vio una zarza ardiendo, un arbusto que estaba ardiendo. Y de repente vino y se paró y se quedó mirando y dice, ¿qué es esto? No se consume. ¿Qué es lo que está pasando acá? Se puso, me imagino, porque no lo dice la palabra, a ver otros arbustos y ninguno se estaba consumiendo. O sea, ninguno estaba ardiendo. Y ese que estaba ardiendo no se estaba consumiendo. Nosotros vemos, los que vivimos aquí en Orense, cuando hay esas épocas de sequía y arden los árboles, es que arden. Y ese pequeño arbusto estaba ardiendo, pero no se consumía. Era algo extraordinario para él lo que estaba viendo. Pero él se queda mirando el arbusto y de repente sale una voz de allí. Yo me imagino a cada uno de nosotros caminando y encontrándonos un arbusto que nos hable. Hoy en día tenemos micrófono, tenemos sistemas inalámbricos de sonido, pero en aquel entonces no había nada de eso. O sea que si de allí estaba saliendo una voz, es porque allí había alguien. O sea, no cabía dudas. O sea, él estaba, no me estoy volviendo loco. O sea, ahí está saliendo una voz. Pero ¿qué hace ese pastor? ¿Salió corriendo? No, él no sale corriendo. Más bien dice, heme aquí. ¿Y por qué dirá heme aquí? Yo me imagino que esa voz que él escuchó sería fuerte porque era la voz de Dios. Pero al mismo tiempo le dio una tranquilidad y una paz. Heme aquí. La voz le dice, quítate el calzado porque el lugar que pisas, santo es. Se quita los calzados. Pero yo me voy a ir un poco más adelante, ¿verdad? A otra historia, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus apóstoles y estaba Juan, Santiago y Pedro con él. ¿Qué les viene a la mente cuando digo Santiago, Juan y Pedro? El monte de la transfiguración. Y resulta que Jesús se lleva a Santiago, a Juan y a Pedro para mostrarse a ellos, para mostrar su gloria, porque él estaba con todos sus discípulos, siempre les hablaba, pero él no se había desnudado todavía delante de ellos en esa gloria preciosa que él tiene. Y se abren los cielos y hay una voz, y aquí vamos otra vez, una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él escuchad. Y eso está en Mateo, creo que 7:5 por allí. Y me llama la atención y es curioso que el Padre dice, mi Hijo amado, a él escuchad o a él oíd, como dice la palabra también. Y me llama la atención porque él pudo haberle dicho a esos discípulos de Jesús que estaban allí, a él sírvanle, a él hablen con él, a él, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero es que les dijo, a él escúchenle. Un llamado de atención, a él escúchenle. Y hay un video, porque si nosotros sabemos que Jesús es el pastor de nuestras vidas, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Tan poquito? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén, todos. Pero también somos ovejas. ¿Y por qué somos ovejas? ¿Y por qué estaba hablando de ese primer pastor Moisés y después de nuestro gran pastor, el Señor Jesús? Porque Ezequiel 34:31, vamos a ver Ezequiel 34:31, dice, y vosotros o vosotras
ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres, ¿qué son? Hombres sois. Y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Aquí estamos discípulos, pero también aquí estamos ovejas. Y yo quiero que vean un pequeño video, o vídeo como dicen acá, que se debe decir así. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. You see how it goes. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Yo creo que el video no tiene necesidad de explicación, ¿verdad? Cómo las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y yo me acuerdo hace años no le voy a hablar de ovejas, pero hace años en Venezuela, cuando todavía no había estos sistemas de cable, sino que 4 canales nada más. Los que somos de Venezuela se acuerdan cuáles eran. 4 canales nada más hasta que empezó la televisión con cable. Y en aquel entonces, bueno, DirecTV empezó en la mayoría de los hogares que estaban contratándolo. Y todo el mundo estaba con esos controles remotos, dándole a los controles, cambiando de canales y cambiando de canales. Y yo me di cuenta de algo, ¿verdad? Y muchos nos daríamos cuenta también que habían infinidad de canales y podíamos pasar y le dábamos la vuelta al control a todos los canales y le volvíamos a dar. Claro, al final veíamos era 1 o 2 nada más, pero le dábamos la vuelta. Y algo que sí me di cuenta también es que esos canales siempre existieron durante un buen tiempo, solamente que yo no los conocía. ¿Qué pasó? Llegó DirecTV, colocó un decodificador, ¿verdad? Me entregó el control, como dicen, y me enteré de que habían esos canales. Muchas veces nuestra relación con Dios no existe o no escuchamos la voz de Dios porque sencillamente no hemos estado conectados correctamente. A lo mejor hay varios canales, ¿verdad?, que existen para conectarnos con Él, para hablar con Él, para escuchar su voz, y no sabemos que existen. Pero están allí. El hecho que no sepamos no significa que no existen. Y yo me hacía la pregunta, y les hago la pregunta a ustedes también, porque primeramente me hice la pregunta yo: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Allí rapidito, reflexiona, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios?
Dios siempre está hablando. El problema es que muchas veces no lo escuchamos. Todos los días, constantemente, Dios nos está hablando. No hay un momento que pare de hablarnos. A lo mejor no lo estamos escuchando. Desde que empezó el mundo, Dios siempre habló. El poema de la creación más bello que está en Génesis 1 dice: Dios dijo y fue. Donde había oscuridad, Dios habló, hubo luz. Donde había caos, Dios habló y creó el orden. Siempre Dios está hablando y no para de hablar. Muchas veces hay personas que piensan: no, la Biblia está escrita y Dios habló nada más hasta allí. Y es verdad. Nosotros no podemos agregar ni quitar absolutamente nada de lo que dice la palabra. Porque si leemos Apocalipsis, creo que el 22, por allá al final, ya sabemos lo que nos puede venir, la maldición que nos puede venir por agregar o quitar algo de la palabra de Dios. Pero Dios, la palabra también dice que Dios hoy en día nos sigue hablando. Ahora, ¿cómo podemos casar esas dos verdades? Que la palabra, lo que está en la Biblia, no podemos agregarle nada ni quitarle nada, si Dios hoy en día todavía nos sigue hablando. Porque hay dos formas, ¿verdad?, que Dios nos está hablando. Primero, como inspiración, y segundo, como dirección. La inspiración, todos la sabemos, es la Biblia, escrita por hombres inspirados por Dios, donde Él muestra su voluntad y muestra quién es Él y lo que quiere de cada uno de nosotros. No le agreguemos ni le quitemos nada. Pero en la dirección que cada uno de nosotros necesitamos está el Espíritu Santo de Dios para guiarnos, para decirnos: mira, no hagas esto. Mira, haz esto. Mira, te estás yendo por el camino equivocado. El Espíritu Santo hoy en día nos está hablando. No podemos obviar que sin el Espíritu Santo, ¿qué sería de nuestras vidas? El Señor Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, pero les dejaré al Espíritu Santo de Dios. Nosotros necesitamos que el Señor nos hable individualmente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando de repente mi papá, que era de poco hablar, ¿verdad?, pero sí de accionar, a lo mejor le decía a mi mamá: mira, dile a Yadira que haga esto. Mira, dile a tu hermano, al otro hijo, que haga esto. Dile a Yadira que no quiero que haga o que salga, o no quiero que... ¿Por qué tenía que mandármelo a decir con mi mamá? ¿Por qué no me lo decía a mí directamente? Todos queremos que nuestro Padre nos hable directamente a nosotros, que sea Él hablándonos a cada uno de nosotros. Y yo tengo unas preguntas aquí. ¿Cómo sé yo que es Dios el que me está hablando? ¿Cómo sé que quiere que haga esto? ¿Cuál decisión tomar? ¿Cómo puedo diferenciar entre mis ideas y las de Dios? ¿Mis opiniones o las opiniones de Dios? La Biblia nos está hablando de que Dios nos habla de muchas maneras.
Yo no me voy a poner hoy a hablar de todas las maneras que Dios puede hablar porque es imposible. Pero sí hay algo que está en Juan, capítulo 10, versículo 1 al 5. Y también vamos a leer el 27, que de allí nos vamos a quedar un poco en el 27. Que dice así, Juan, capítulo 10, versículo 1 al 5. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre ¿qué? El portero, ¿verdad? A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Si no escuchaban la voz del pastor, era porque eran desconocidas para él. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hay muchas personas, mis hermanos, que huyen del plan de Dios para sus vidas porque no le conocen. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero ese plan no se va a hacer una realidad en tu vida si tú no lo conoces realmente, si tú no escuchas su voz. Hay 4 verdades de las que yo quería hoy hablar, y nos vamos a quedar en el versículo 27 de Juan 10, ¿verdad? Y vamos a extraer de allí, de ese versículo, 4 verdades para nuestras vidas. Y dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esas 4 verdades serían: primero, relación; segundo, un resultado; tercero, una razón; cuarto, una respuesta. Jesús, en este capítulo y en esos versículos que leímos, estaba hablando de verdades eternas. Estaba hablando, claro, en un contexto de antes, porque yo me imagino que los que crían ovejas ahorita lo hacen de forma muy diferente a como lo hacían en aquella época. No sé si aquí hay alguien que tenga ovejas o conozca cómo se crían las ovejas actualmente. ¿Hay alguien aquí? ¿No? Bueno, como no sabemos, entonces vamos a ir a cómo lo hacían en aquel entonces. Vámonos al pasado y vamos a entender culturalmente cómo lo hacían anteriormente. Entonces vamos a ver la primera verdad, el primer principio, que es relación. Y lo vemos en la primera parte del versículo. Relación, mis ovejas. Tiene que ver mis ovejas que le pertenecen, ¿verdad? Tiene que ver con relación. Ahora les voy a explicar. En la época de Jesús, cuando se pastoreaba las ovejas, todos los pastores se iban al prado a buscar el mejor pasto para llevar sus ovejas. Podían haber 5, 4, 3, 10 pastores en un mismo prado, cada uno con sus ovejas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pasaban todo el día allí y en la noche se iban a donde estaba el redil de las ovejas. En aquel entonces no era que cada uno tenía su granja, su espacio para tenerla. No, ellos iban en la noche y
llevaban todas sus ovejas a un redil. Pero ese redil, yo creo que tenemos una foto por allí, Roberto. Fíjense el redil cómo era en aquel entonces. Puras piedras, bien altos, las ovejas dentro, y en la puerta, ¿verdad? Que no es puerta, el pastor se sentaba allí para cuidar a todas las ovejas. Yo me imagino que en las noches se turnaban. Esta noche le toca a Manuel. La próxima noche le toca a Andrés y a Roberto, y así sucesivamente. Pero había una responsabilidad en el que se ponía en la puerta a cuidar las ovejas de todos los pastores que estaban allí. Y me gusta mucho lo que dice Juan 17, porque viendo esa imagen y ese pastor que está cuidando esas ovejas, Juan 17 dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién dice eso? Nuestro Señor Jesús se convierte en el portero y nada entra ni sale de allí. Y está pendiente que no vengan los ladrones a montarse encima de las piedras para robarse a las ovejas. Es el portero, es el cuidador, es la puerta. Ese es nuestro Señor. Ahora, al otro día en la mañana, cuando llegan los pastores, imagínense ovejas de 5, 10, 15 pastores metidas en ese redil. Cuando llegan los pastores, ¿cómo sabe el portero que no es el ladrón que viene por las piedras, sino que es otro que viene a robarse las ovejas? Él hace que entren, ¿verdad? Entró el pastor que llegó primero y empieza a hacer como en el video. Empieza a llamar, o como llamen a sus ovejas esos pastores. ¿Qué pasa inmediatamente? ¿Cómo lo estaban haciendo? Ajá, ¿cómo? Así mismo. Entonces empezó a hacer, Andrés, hazlo para ver. Ajá, ahí empezaron a acercarse todas las ovejas al pastor. Relación. Escucharon la voz de su pastor, se acercaron, las agrupó y las sacó. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos llama, escuchamos su voz, nos agrupa y nos saca. Y nos cuida de los ladrones. Amén. Ahora, no todas las ovejas son del redil. Allí había muchas ovejas, pero solamente la que escucharon el ¿qué? Fueron las que se acercaron al pastor para que las guiara y las sacara. Quiere decir que las otras ovejas no eran de ese pastor, no tenían una relación con él, no podían escuchar su voz, porque no la iban a reconocer. Así de fácil. No todos, y no es bueno decirlo, pero es una realidad, y a veces uno no puede callarse. No todos los que vamos a una iglesia pertenecemos a ese redil. Es duro decirlo, pero no podemos obviar algo que es una realidad. Porque lo que dice que tú eres oveja es, y ya se está volando también, lo que dice que tú eres oveja es la relación. Es estar en ese grupo, que volvemos otra vez al versículo 27 de Juan 10,
¿verdad? Mis ovejas. Pertenencia. Ustedes sabían que los que son de muchos amigos o en la familia, a veces pasan anécdotas, pasan cosas que solamente ese grupo de amigos o esa familia conocen. Algo que les pasó y de repente escuchan la palabra, vamos a suponer, felicidad. Y ese grupo de amigos, por algo que les pasó, cuando nombran la palabra felicidad, todos voltean y se quedan mirando. Y de repente los demás dicen, bueno, ¿y esto de qué? ¿Por qué hacen así? ¿De qué están? ¿Qué significa eso de felicidad? ¿No les ha pasado nunca? Que de repente alguien que no es de su grupo está escuchando una conversación de ustedes y no está entendiendo de lo que están hablando, porque no han vivido eso que ustedes están viviendo. Y a veces son cosas así, o sea, que son así simpáticas y la gente se ríe y dice, bueno, pero ¿de qué se están riendo? No conocen de lo que se está hablando, no conocen de lo que se están riendo porque no pertenecen al grupo. ¿Por qué les digo esto? Porque definitivamente si no pertenecemos a ese grupo de mis ovejas, si no escuchamos la voz de Jesús, no pertenecemos. Tiene que haber una necesidad, como yo estoy segura que la tenía Moisés cuando escuchó la voz de Dios por medio de la zarza ardiendo, que no se asustó. Yo estoy segura que él tenía un anhelo tan profundo en su corazón de escuchar la voz de Dios, que cuando la escuchó, ni se asustó. Más bien le dio paz, le dio tranquilidad. Amén. Ahora vamos para la segunda verdad. Resultado. ¿Qué dice? Oyen mi voz. Escuchan mi voz. Esa es una segunda verdad. La primera verdad, relación. La segunda, resultado. Cuando hay la relación, oímos la voz de Dios, la voz de Jesús. Si tenemos una relación con Él, el resultado es que vamos a escuchar su voz, que vamos a ser sus ovejas. Escuchar la voz de Dios, yo tengo aquí, no es algo que haces, es quien eres. Está como si medio trabalengua, ¿verdad? O sea, escuchar la voz de Dios no es algo que haces, es quien eres. Y escuchar la voz de Dios no es un comportamiento, es a quién le pertenece. ¿Por qué se trabalengua? Porque tiene que ver con tu esencia, con quien tú eres realmente y tu identidad como hijo de Dios. Escuchas la voz porque eres hijo. Escuchas la voz porque hay relación. Escuchas la voz porque, como cantamos hace rato, estamos a los pies de Jesús todo el tiempo. Por eso escuchamos la voz. Y yo veo aquí a todos los que estamos acá y les digo algo. Tienen una cara de ovejas. Todos tienen unas caras de ovejas que no se las quita nadie. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Vas a orar por él? Es decir, que todos los que están aquí, que tienen cara de oveja, tienen esa expectativa, ese deseo todos los días de escuchar la voz de Dios y de reconocer la voz de su Dios. Amén. Tercera verdad, la razón. Que dice, y yo las conozco. Esa es la razón. Nuestro Dios
nos conoce. Mientras más lo conocemos, más vamos a poder discernir cuando Él es el que nos está hablando. A veces nos preguntamos, ¿cómo sé yo que Dios es el que me está hablando? Nos habla a través de su palabra. Y cuando estamos orando, ¿qué decimos que estamos haciendo? Hablando con Dios. Cuando generalmente dicen, no, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Pero de repente viene mi hermana Mónica y nos dice, wow, anoche Dios me habló, o ahorita me está hablando. Y a veces nos quedamos mirando. ¿Será que realmente le habló? ¿Es o no es? Vamos a hablar claro. Ajá, el calor. O sea, qué fácil es para nosotros los cristianos decir, no, Dios me habla a través de su palabra, ¿verdad? Dios me habla cuando yo estoy orando y estoy hablando con Él. Pero viene alguien y me dice, Dios me habló y me dijo esto. Bueno, si tú lo dices. O sea, pasa. Podemos creer realmente, ¿verdad?, que Dios murió por nosotros en la cruz, que Dios nos habla a través de su palabra, que Dios nos sigue hablando por medio del Espíritu Santo, pero a veces dudamos cuando nos habla, o dudamos cuando le habla a otra persona. ¿Cómo es que se llama el perrito? ¿Ah? No, el perrito de Jack. Imagínense que ya tuviera otros hermanitos allí viviendo con ellos allí en su casa, y Jack tiene sus características especiales, ¿verdad? ¿Es juguetón o es bravo? Es juguetón, pero a lo mejor tienen otro que es un poquito más pretencioso y no es tan juguetón, o le gusta comer exquisiteces, o sea, cada uno son diferentes. Y parte, ¿verdad?, de lo que Jesús hace es que, a pesar de que nosotros no los conozcamos a Él, Él sí nos conoce a nosotros. A pesar de que no escuchemos su voz, Él sí sabe quiénes somos nosotros y nos conoce por nombre. Esta hoja está, yo creo que el calor. Y nos conoce por nombre. Jesús sabe cuál es la oveja que está engordada. Jesús sabe cuál es la oveja que es terca. Jesús sabe cuál es la oveja que es temerosa. Jesús sabe cuál es la oveja que está enferma, cuál es la oveja que está triste, cuál es la oveja que está necesitada de afecto. Jesús sabe todo. ¿Y por qué lo sabe? Por la relación que Él tiene con nosotros, a pesar de. Él sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Él sabe cuál es tu necesidad. Y habla específicamente a ti por esa necesidad que tú estás viviendo. Es relación personal. No es con lo que Él le habla a Manuel, con lo que le habla a Maxi, con lo que le habla a Alejandra. No, es lo que me habla a mí y a ti personalmente, dependiendo de tu necesidad. No podemos comparar lo que Dios habla con uno, lo que Dios habla con el otro, porque es individual. Somos únicos y especiales para Él. No comparen. Todos somos especiales y Él conoce la necesidad de cada uno. La cuarta verdad. ¿Qué dice allí? La respuesta. Somos sus ovejas, oímos su voz,
Él nos conoce y ahora ¿qué hacemos? Le seguimos. Le seguimos por obediencia. Le seguimos porque no hay otra forma de responder. Si Él nos habla, tenemos que obedecer. Aquí dice que me gusta mucho esto. La palabra cuando dice, o cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Pero si tuviste oídos, si oíste, si entendiste lo que te está diciendo, hazlo. No nos hagamos los locos. A veces creamos interferencias imaginarias para no escuchar la voz de Dios. No escucho. ¿Cuántos han hecho alguna vez en su vida y seamos sinceros? Estamos hablando con alguien que no queremos hablar y está el teléfono. No, mire, es que estoy en un sitio que no se escucha bien. Mire, no se escucha bien. ¿Cuántos lo han hecho? En algún momento pudimos haberlo hecho. Vamos a ser sinceros. A veces le hacemos así al Señor. Señor, no copio, no escucho, hay interferencia. O eso no era para mí, era para otra persona. Porque lo que nos está diciendo no nos gusta. Porque lo que nos está diciendo no es lo que nosotros queremos hacer. Entonces la interferencia la inventamos nosotros mismos. O sencillamente no queremos escucharlo. Estamos aquí, pero no queremos que nos guíe. Porque queremos ser nosotros siempre los que controlemos todo en nuestras vidas. En la época de Jesús, mis hermanos, cuando un pastor guiaba o dirigía las ovejas a un lugar, él las llamaba. Y ustedes vieron en el video cómo todas se acercaban a él. Yo creo que si en el pasto donde ellas estaban había suficiente agua, había suficiente pasto para ellas saciarse. Pero si ese pastor las agarraba y las llevaba a otro pasto, yo estoy segura que ellas se movían hacia donde el pastor las llevara. Porque todos esos años conociéndole, escuchando su voz, confiando en él, iban a hacer que ellas obedecieran. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús es nuestro buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ellas sabían que ese pastor que las iba a guiar a ese nuevo pasto, las iba a proteger allí donde ellas iban a estar. Si nuestro pastor nos mueve, nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo nos mueve, a lo mejor donde nosotros estábamos había buen pasto, había buena comida, había buena agua. Pero si Él te está moviendo, es porque allá también te va a dar buen pasto. Allá también te va a dar buena agua. Y si en el camino que estás transitando para llegar al otro pasto se presentan dificultades, no importa, estás con el gran pastor, estás con el buen pastor. No importa lo que pase, mi confianza es tan grande en mi pastor que no importa el camino que tenga que transitar,
Él está conmigo y me va a proteger y no va a permitir que el ladrón, que es el salteador, venga a robarte y a quitarte todo lo que Él tiene para ti. Es tuyo, porque te lo está dando tu Dios, porque te lo está dando tu Señor, porque te lo está dando tu pastor. Nadie puede quitártelo. Hebreos 13:20 dice: Jesús es el gran pastor. Y Juan 10:11, como les dije anteriormente, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Por qué la voz de Dios? Porque la necesitamos. Es una necesidad en el cristiano. La voz de Dios es alivio al alma quebrantada. Es esperanza en la aflicción. Es consuelo en el dolor. Es fortaleza en la debilidad. Y es paz en medio de la tormenta. Tú lo necesitas y yo lo necesito. Hay una sed desesperante, y no por el calor que estamos sintiendo, sino una sed mucho más sublime, que es escuchar la voz de Dios. Estar a sus pies para escucharle, para escuchar su dulce voz, que quisiera que los de la alabanza, que Maxi y los demás pasaran. Sí. Cuando hay una necesidad, yo quisiera que se levantaran. Esa necesidad hay que suplirla. Y si en tu corazón, si en mi corazón no está el deseo de intimidad con Dios, si en mi corazón no está el deseo de escuchar la dulce voz de nuestro Señor Jesucristo, no la vamos a escuchar. No seamos como muchos que están esperando que Dios le hable a otro, pero a mí no. No seamos como muchos que nos conformamos con lo que viene de parte de Dios, porque viene otro a decirnos: yo soy hija, tú eres hijo. A ti te tiene que hablar tu Padre. Pero si no te acercas a Él, si no tienes intimidad con Él, ¿cómo te va a hablar? ¿Cómo nos va a hablar si no nos acercamos a Él? ¿Cómo vamos a escuchar su dulce voz cuando estamos necesitados de una palabra dulce a nuestro oído? ¿Cómo vamos a escuchar su palabra fuerte en ocasiones, pero que nos da tranquilidad y paz, porque sabemos que viene de parte de Él para reprendernos por algo que estamos haciendo que no es correcto? Hay que desearlo, hay que anhelarlo, escuchar su voz. Hay que estar a la expectativa. Señor, háblame, así no me guste lo que me quieras decir. Decirle: quiero escuchar tu dulce voz. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mientras Yadira hablaba, venían pensamientos al corazón, y a veces para escuchar la voz de Dios lo que hay que hacer es bajarle el volumen a otras voces que hay en nuestra vida. Si nosotros ahora estuviéramos
con el volumen de los instrumentos a tope, lo que tú cantes no se va a oír, no se va a oír nada. Y a veces la voz de Dios está permanentemente llegando a nuestras vidas y la oímos a veces, pero tenemos tan fuerte el volumen de otras voces por ahí. La voz del primo, del cuñado, de la madre, del compañero de trabajo. Otros ruidos, otras voces a las que le damos prioridad, que la voz de Dios queda completamente disipada, tapada por las otras voces. Por eso la pregunta es, ¿a qué voz le estás dando prioridad en tu vida? Yo creo que la pregunta está ahí hoy y es lo que el Señor me hablaba a mí. Maxi, ¿qué voz estás escuchando? ¿No será que tengo que bajarle el volumen a los consejos de otras personas que a veces quizás no concuerdan con lo que Dios quiere para mi vida? Hablando de la voz de Dios, yo vi muchas ovejas salirse del redil porque lo que el pastor les decía no lo querían escuchar, como decía Yadira. Y tristemente, luego tuve las consecuencias. Y viene Maxi, pero ¿por qué me pasa esto, el otro? Pero amigo, ¿por qué no escuchaste la voz de Dios cuando de verdad lo pudiste hacer? ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué preferiste escuchar otras voces, otros consejos que te cuadraran mejor a ti? ¿No será a veces que lo que nos cuesta no es solamente escuchar la voz, sino también decir, obedecer y ponerme, decirle a Dios, aquí estoy, te entrego mi carácter, te entrego mis impulsos, te entrego mis pensamientos, mi propia voz, la sujeto a la tuya? ¿No será que nos cuesta obedecerle a Él? Por eso, como decía Yadira, y yo creo en eso, escuchar la voz de Dios tiene que ser una necesidad para mí y para cada uno de nosotros. Y si bien decíamos un poco en broma la metáfora de las ovejas, es verdad, todos seguimos siendo ovejas y necesitamos escuchar la voz del pastor. Así que yo te animo.